diciéndolo después, así ha sido desde que hubo una vez. Dieciséis 36 minutos y como cada viernes también nos tomamos un poco un tiempito para reflexionar algunas cosas, para volver sobre algunas cosas. Recién hablábamos con el doctor Roberto Avínzano a propósito de este 17 de octubre, de los 80 años que se recuerda de esa fecha paradigmática que la conocemos como el Día de la Lealtad Peronista, o el Día de la Lealtad, nada más, ¿no? Aparece ahí. Y lo que eso implicó también desde nuestra propia concepción, desde nuestra propia mirada como trabajadores, como clase trabajadora, podríamos decir también. Y esta semana estuvimos contando, el lunes se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales un acto homenaje al doctor Eduardo Basualdo, docente, investigador del CONICET, de Flaxo, un intelectual muy comprometido con nuestro tiempo, podemos decir. Ese homenaje, además, fue un reconocimiento como doctor honoris causa de nuestra universidad. Estuvo la hija, que también, como decimos, es otra docente investigadora, muy significativa, muy interesante, Victoria Basualdo, con la que charlamos, y quien presentó y resumió un poco la trayectoria del doctor Basualdo es Alejandro Oviedo, docente investigador de nuestra universidad, y fue muy interesante la forma en que resumió la trayectoria, la vida y los aportes de Eduardo Basualdo. Y está en línea para charlar un ratito y para ayudarnos un poco a hilar lo que nos está pasando hoy, visto también desde los aportes de un intelectual como Eduardo Basualdo. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder charlar y bueno, aprovechando también la fecha, el día, sí, digamos, me parece que es interesante poder vincular los análisis, los estudios, digamos, las investigaciones con qué lugar, qué rol, digamos, han jugado los trabajadores y las trabajadoras, digamos, en nuestra historia reciente. Y ahí me engancho también con el propio rol de, en este caso, intelectuales como Eduardo Basualdo, ¿no? Es imposible despegarse, que uno de sus últimos trabajos, no sé si fue su último libro, Endeudar y Fugar, que es tan como tan actual, por decirlo así, ¿no? Seguro, a pesar de que lo publicaron en el año 2017, nosotros escuchábamos un poco en ocasión de que nuestra universidad le concediera el título de doctor honoris causa, digamos, ¿no?, de nuestra universidad, y lo escuchábamos un rato de él y parecía que estaba haciendo un análisis de las transformaciones, de los cambios que estamos atravesando y viviendo en estos momentos, ¿no? Sobre todo, digamos, no solamente analizando estos mecanismos a través de los cuales transferimos el esfuerzo que hacemos, ¿no?, como trabajadores, como economía, como sociedad, a algunos actores concentrados de la economía, sino también como a través de estos mecanismos de endeudamiento y de fuga, esos esfuerzos se van de nuestra economía, de nuestro país, ¿no? Se van a otros lugares, a otras economías, a otros países, ¿no? Entonces me parece que es muy vigente, digamos, su análisis y nos da algunas herramientas como para tratar de entender qué está pasando, ¿no? ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones que tanto nos afectan como sociedad y como trabajadores en particular? Pensaba en eso porque Basualdo no solamente se dedicó a investigar y a hacer docencia, sino que también a generar como espacios para la investigación y la problematización que nos permitiera, no sé, a organizaciones sociales, centrales sindicales, tener esos conocimientos para actuar también, ¿no?
¿Cuánto de eso ayuda a que lo que nos están vendiendo y lo que dice Milei no le sea tan fácil que mucha gente compre esos discursos? Claro. Bueno, sus trabajos, sus investigaciones, podríamos decir que fueron pioneros en su momento, digamos, ¿no? Ni bien estábamos recuperando la democracia después de las abruptas y brutales transformaciones que habían generado la dictadura cívico-militar en Argentina. La primera pregunta que se hacían él y otros investigadores era, bueno, ¿cuáles fueron las razones en términos económicos? ¿Cuáles fueron los actores en términos económicos que sostuvieron e impulsaron las políticas, ¿no?, que se empezaron a implementar desde ese momento, ¿no? Políticas como la de regulación financiera, políticas como la transferencia de la deuda que tenían las empresas grandes, empresas privadas, digamos, a que las pagáramos todos, digamos, ¿no?, a que se haga cargo el Estado. Bueno, estas políticas fueron de alguna manera las que permitieron a Eduardo, digamos, identificar cómo había una transformación muy fuerte desde un modelo basado en la industrialización, en el trabajo asalariado, a ellos llaman un nuevo régimen, un nuevo patrón de acumulación que se sustenta, digamos, en la timba financiera, decimos ahora, ¿no? O sea, en la especulación, digamos, ¿no? Y no ya en el esfuerzo o en el trabajo, digamos, sino en, bueno, ganar grandes cantidades de dinero apropiándose, digamos, de los recursos económicos generados por los distintos trabajadores, por las distintas empresas de nuestra economía, ¿no? Y lo novedoso fue que ellos hicieron investigaciones a partir de un análisis muy fundamentado, con datos, de cómo se fueron dando esos cambios en quiénes eran los dueños, ¿sí? Ya no de las empresas, sino ahora de los capitales agrupados en lo que él llamaba los grupos económicos, ¿no? O sea, comienzan a tomar forma y a tomar fuerza estos grandes grupos de poder que no solamente empezaron a tener el control de las empresas, sino que al tener el control financiero también incidieron muy fuertemente en las medidas de políticas económicas que tomó la dictadura, y después van a seguir condicionando, a pesar de que recuperamos la democracia, van a seguir por años condicionando las posibilidades, digamos, ¿no?, de desarrollo económico, de producción, de trabajo. Quedamos fuertemente prisioneros, digamos, fue el proceso que se dio desde ese momento, ¿no?, desde la dictadura militar. Después ellos van a hacer análisis muy interesantes en distintos momentos, ¿no?, con distintas publicaciones, con distintos libros, y van a ver que en los sucesivos gobiernos, ¿no?, este problema continuó, inclusive en gobiernos de orientación neoliberal podemos decir que se agrava, ¿no? Se agrava porque se produce una fuerte transferencia a través de distintos mecanismos, a través de la inflación, a través de las devaluaciones, a través de el manejo, digamos, de las inversiones. Bueno, a través de todos esos mecanismos están fuertemente condicionados los gobiernos, aún los gobiernos nacionales y populares, ¿no?, de poder tomar medidas que sean de tipo más distributiva, más inclusiva para el conjunto de la población, ¿no? Me parece que en ese sentido fueron pioneros, digamos, en identificar estos sectores, ¿no? Hay otro libro más reciente que se llama Los sectores dominantes en la Argentina, ¿no? Y hace este repaso, ¿no?, por los distintos momentos históricos, haciendo un poco una complementación entre el análisis económico y el análisis histórico, ¿no?, para poder entender qué pasó, quién es quién, digamos, en cada uno de esos momentos
en nuestro país. Alejandro, y el tema de la deuda, que también me parece que es como un tema súper necesario de empezar como a problematizarlo y a dimensionar cómo condiciona, vos decías, los gobiernos no solamente abiertamente neoliberales, sino también los gobiernos populares, digamos, ¿no? ¿Cómo identifica el rol que juega la deuda? La dependencia, digamos, de el funcionamiento, digamos, de nuestras economías de los dólares, ¿no? Este proceso que a veces se dice, ¿no? Nos faltan dólares, ¿no? Ese es como el indicador de que estamos en momentos de crisis o de problemas económicos. Tiene que ver con problemas estructurales de nuestra economía, que no se llegaron a resolver durante los procesos de industrialización. Siempre nuestras industrializaciones fueron dependientes de las partes importadas, digamos, ¿no? De insumos importados. Entonces, no llegamos, digamos, a tener la suficiente fortaleza, digamos, como economía, como para poder sostener ese crecimiento económico a partir de nuestros propios pesos, digamos, ¿no? En nuestra propia economía. Entonces, bueno, siempre hubo una dependencia. Lo que pasa es que en momentos de neoliberalismo, digamos, donde se abren las importaciones, donde se gasta mucho más, digamos, ¿no? En importaciones, en importación de energía, en turismo, bueno, son como los momentos en donde más dólares se necesitan, ¿no? Y en donde los gobiernos neoliberales han recurrido a fuertes endeudamientos, ¿no? No solo deudas así momentáneas, sino deudas como la que tomó Macri en su momento, digamos, ¿no? De 50.000 millones de dólares, o como que las que viene tomando este gobierno, que ya va a alcanzar o superar, digamos, ¿no? Ese monto, que condicionan fuertemente al conjunto de la economía, ¿no? No solamente porque vamos a tener que pagar esa deuda, ¿no? Con una deuda que es increíble, digamos, en términos de monto, sino porque condicionan todas nuestras políticas, nos obligan, digamos, ¿no? Obligan a los gobiernos a tomar decisiones de ajuste, de reducción, digamos, ¿no? De las jubilaciones, de ajuste de los salarios, ¿no? Que son las maneras a través de las cuales después se terminan pagando los intereses, se terminan transfiriendo nuestros esfuerzos, digamos, a los fondos, al Fondo Monetario Internacional, a los fondos de inversión, a los fondos buitres, ¿no? A los distintos mecanismos, digamos, de las distintas aspiradoras de dólares, ¿no? Que hay en el mundo, y a la que nosotros en este momento con estas políticas prácticamente nos estamos entregando sin ningún tipo de contraparte, sin ningún tipo de plan económico que permita crecer para en algún momento poder pagar esa deuda, ¿no? Entonces es doblemente injurioso para nuestro país, ¿no? En el sentido de que perdemos soberanía, perdemos capacidad de definir el sentido y hacia dónde queremos crecer, hacia dónde queremos orientar nuestra economía, pero también en términos, digamos, de subordinación a los intereses de estos sectores financieros o de otros países, digamos, que, bueno, van a buscar cobrarse esa deuda con lo que encuentren a mano, digamos, ¿no? Ya sea con nuestros recursos, con nuestro trabajo, con los recursos estratégicos, con lo cual nos condiciona duramente, digamos, hacia adelante, ¿no? Te escuchaba ese día de la presentación de la trayectoria y de los aportes de Eduardo Basualdo, y creo que en algún momento algo de tu propia experiencia como docente encontrándote con el trabajo, no solamente de Basualdo, sino de todo ese sector de economistas con los que él venía interactuando, pensando, produciendo conocimiento también.
¿qué te pasó a vos con su trabajo? ¿Cómo llegás y qué aporta también para pensando en los estudiantes de carreras o de humanidades, digamos, ¿no? Claro. Sí, mencionaba un primer contacto, digamos, ¿no? Que tuve con la obra de Eduardo, Uh-huh. ya por el año 91, Uh-huh. era estudiante todavía, digamos, y uno de nuestros profes, digamos, ¿no? El profesor Enrique Martínez, Uh-huh. en una de las cátedras de economía rural, nos sugería, digamos, ¿no? Leer este libro que habían publicado Eduardo Basualdo y su equipo, que se llamaba El quién es quién, ¿no? Uh-huh. Que esto identificaba con datos cuáles eran los grupos económicos y cuáles eran las empresas transnacionales que se habían beneficiado con el endeudamiento y con las políticas económicas de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y de ahí nos abrió así como toda una línea de formación, de investigación que tratamos después de incorporar a no solamente en nuestra facultad, digamos, ¿no? Sino en distintas investigaciones que realizamos, tratando de ver nuestra región, ¿no? Uh-huh. En el NEA, digamos, ¿no? En Misiones en particular, cómo habían operado estos procesos de concentración económica, estos procesos, digamos, de endeudamiento, y cómo habían condicionado también, Uh-huh. por ejemplo, el avance del sector, en el sector forestal, digamos, ¿no? De las grandes inversiones en las papeleras, Uh-huh. cómo esas después habían sido transferidas a empresas transnacionales, ¿no? Como Arauco, Uh-huh. o en el caso de los grupos económicos, como en el caso, digamos, de la empresa de las Marías, Uh-huh. digamos, ¿no? En Corrientes, y cómo en su momento apoyaron a la dictadura, Sí. o estuvieron beneficiándose, digamos, de la política de la dictadura, y cómo eso condiciona nuestra vida cotidiana, ¿no? No son problemas que están a nivel nacional o macroeconómicos, sino después tienen que ver con las posibilidades de nuestros trabajadores rurales, de nuestros trabajadores, digamos, en el sector forestal, y las dificultades, digamos, de poder tener, digamos, ¿no? Por su trabajo y por su esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Frente a actores tan concentrados, que manejan, digamos, tantos capitales tan concentrados, después se hace cada vez más difícil lograr, digamos, que esos procesos económicos generen distribución, generen equidad, generen desarrollo regional, que es un poco lo que permitiría, digamos, que bueno, la economía sea más beneficiosa, digamos, ¿no? Para quienes hacemos el trabajo y el esfuerzo cotidiano. Uh-huh. Así que bueno, me parece que recordar eso era, bueno, recordar un poco esto, ¿no? Sí. Como la importancia de grupos de trabajo. Eduardo también formó parte de centrales de institutos de formación e Uh-huh. investigación para las centrales de trabajadores, Sí. ¿no? Para como el IDEF, como el CIFRA del CTA, Sí. digamos, ¿no? Estuvo en el CELS también. También Sí. en la defensa de los derechos Uh-huh. humanos. Uh-huh. Pero toda esta investigación no era una investigación solamente académica, Uh-huh. sino con el interés de darnos herramientas, de darnos información a las trabajadoras y los trabajadores para defender, digamos, ¿no? Para luchar por nuestros derechos, por nuestros salarios, pero también para conocer cuáles Uh-huh. son las políticas, ¿no? Que habría que tener presente en un gobierno nacional y popular para generar alternativas, ¿no? O sea, no es que no es hacer todo seguido, ¿no? O sea, me parece Sí. que ellos siempre lo que plantearon eran las posibilidades de generar políticas regulatorias por parte del Uh-huh. Estado, ¿no? Uh-huh. Que permitieran equilibrar un poco esta desigualdad, esta concentración económica, y que permitiera a los trabajadores recuperar parte del en esa disputa histórica, ¿no? Que tenemos en la participación en el ingreso nacional,
bueno, medidas y políticas que permitieran a los trabajadores ir paulatinamente Ahí se nos... el valor de nuestro salario y nuestra participación en la economía. Se nos está como entrecortando un poco, Alejandro, pero para finalizar me parecía también interesante, porque el aporte de investigadores como Eduardo Basualdo y los aportes, las formas también de que esos trabajos después alumbraron otras investigaciones en nuestras regiones, posibilitan de alguna manera que hoy podamos ver con mayor claridad y esté tan explicitado quiénes son los que nos están gobernando, para quiénes gobiernan gobiernos como los de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un aporte fundamental, ¿no? Son los ministros, quienes están, digamos, ¿no? en los lugares de toma de decisiones. Uh-huh. Siempre nos preguntamos, bueno, pero con qué intereses, digamos, Sí. ¿no? ¿Cuáles son los intereses que están por detrás, ¿no? ¿Cuáles son esos condicionantes que llevan, digamos, ¿no? a tomar medidas tan lejos de las necesidades, tan lejos de las aspiraciones del conjunto de la sociedad? Uh-huh. Y poder identificarlo, ¿no? Poder identificar, por ejemplo, alguna nota que leí esta semana, ¿no? Que en lugar de un salvataje a Argentina, las promesas, digamos, ¿no? del Tesoro, uh-huh. de funcionarios del Tesoro norteamericano, están básicamente pensadas para rescatar a fondos extranjeros, uh-huh. digamos, ¿no? Que aprovecharon la diferencia entre el dólar barato, digamos, ¿no? y para llevarse sin poner ni una máquina, ni uh-huh. una obra, sin invertir en nada que nos sirva, digamos, a nuestra economía, se llevan ingentes cantidades de dólares, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno ve que ese nuevo préstamo, ¿no? O ese nuevo, con la forma que tenga, digamos, ¿no? Uh-huh. De swap, es solamente, digamos, ¿no? Para beneficiar a los grandes capitales financieros transnacionales, pero que después nos va a quedar como deuda a nosotros. Y bueno, realmente me parece que tenemos que ahí hacer un análisis muy cuidadoso, digamos, uh-huh. muy profundo, para poder identificar, para poder dar a conocer y para poder tomar decisiones en el momento uh-huh. en que podemos, por ejemplo, en las elecciones, que no vayan en contra de nuestros propios intereses como trabajadoras, como trabajadores, como economías regionales, digamos, uh-huh. ¿no? Como sociedad que quiere y que aspira, digamos, a otra distribución de los ingresos. Uh-huh. Una de mínima que querríamos, hoy que estamos hablando también de este 17 de octubre, es que los trabajadores tendríamos que no votar a patrones. Pero bueno. Claro, y también, y esto es un desafío sí. capaz nuevo, que lo vemos en los chicos, digamos, sí. ¿no? En los estudiantes, pero también en nuestros hijos, ¿no? Esa creencia de que es posible ganar más plata, digamos, ¿no? Jugando en algunas plataformas. Sí, con esto y el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, también hay una deslegitimación de lo que es el trabajo como lo que verdaderamente genera valor uh-huh. en nuestras ciudades, lo que realmente va a cambiar y va a mejorar nuestra calidad de vida, y no creer, digamos, no así tan desaprensivamente, digamos, ¿no? En que las apuestas financieras, digamos, no van a llevar a algún lugar, digamos, ¿no? Reivindicar el lugar del trabajo, de la lealtad, digamos, en el sentido de la lealtad también a la causa de trabajadora, ¿no? Más allá de las pertenencias políticas, uh-huh. pero digamos en volver a creer en que la democracia, digamos, ¿no? El fortalecimiento de la democracia tiene que ver con que los representantes sean leales también a las trabajadoras y a los trabajadores. Alejandro, mil gracias por este tiempo. Alicia, y a disposición. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con el doctor Alejandro Oviedo, docente investigador de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, parte también del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra universidad.
y fue quien el lunes resumió la trayectoria y el trabajo académico del doctor Eduardo Basualdo, doctor honoris causa por nuestra universidad, que fue reconocido a principios de esta semana en ese acto que contó con la presencia de su hija, de la también doctora Victoria Basualdo. 17:01.